Hola, bueno, he decidido que no voy a hacer comentarios ni recomendaciones individuales de libros, a menos que los libros sean sean muy destacables, porque me supone demasiado tiempo. No tengo ningún tipo de interés en perder tiempo con el móvil o preparándome presentaciones cuando ya escribo comentarios mucho mejor elaborados que cualquier cosa que pueda poner en YouTube. Así que de ahora en adelante creo que simplemente una vez al mes o una vez a la semana, dependiendo de la cantidad de libros que haya leído, simplemente cogeré los libros que he leído e iré uno por uno diciendo un par de palabras acerca de cada libro que he leído y diciendo si los recomiendo o todo lo contrario. Em, sí, seguiría haciendo comentarios para libros que me parezcan especialmente buenos y que sienta que puedo aportar algo. Ambas cosas, porque por ejemplo con Ana Karenina, que es el libro que más tiempo le he dedicado de todos los que hay en esta pila. Bueno, no, es el segundo, el que más tiempo le he dedicado. Pero el tercero, el tercero al que más tiempo le he dedicado. Pero el caso es que con Ana Karenina no le veo ningún sentido por hacer un vídeo de 15 minutos o de... A menos que fuera a hacer un vídeo de 6 horas en el cual dijera algo verdaderamente nuevo, no tiene ningún sentido que esté haciendo un vídeo de 15 minutos para otra persona hablando del mismo libro. Merece toda la atención que recibe y bueno, ya que estoy usando a Ana Karina como ejemplo, empecemos por ahí. Eh, Merece toda la atención que recibe y no solo eso, sino que realmente, o sea, realmente no solo que merezca la atención que recibe, que sea bueno, aparte de ser lectura prácticamente obligatoria, especialmente si eres ruso. pero em, pero que la cantidad de tiempo que yo le tendría que dedicar para sentir que le estoy haciendo justicia es tiempo que no tengo, porque yo estoy mucho más o sea, me preocupa mucho más continuar leyendo y continuar escribiendo, que es ponerme aquí y prepararme yo una presentación, ¿para qué? ¿Sabes? Si a mí me da igual esto. De todas formas, sí que disfruto recolectando los libros que he leído y es un placer poder hablar de ellos un par de minutos. Así que empezamos por Ana Karenina. Estos son los libros que he leído en el último mes y medio, más o menos, y me estaré olvidando algunos los tengo en el trabajo, o sea que hay un par que pues la próxima vez hablaré de ellos, pero tampoco eran muy buenos, porque era Hemingway y bueno, Hemingway escribió pocas cosas buenas. Eh, pero, pero sí, bueno, empezamos. Ana Karenina, empecé leyéndolo en la edición de Pavierin Bolkonsky, que son traductores al inglés del ruso, que son dos estrellas de lo que es la traducción en inglés. Si alguien de aquí prefiere leer en inglés por algún motivo o no le gustan las traducciones en español, desde luego esto es una maravilla. Aunque yo soy un hater profundo de las ediciones deluxe de tapadura de Penguin Editions, porque como podéis ver con el uso no solo se pierden las grabaciones, sino que también la espina dorsal del libro empieza a romperse a medida que uno lo va leyendo. No sé si se puede apreciar ahí, pero básicamente las Penguin Editions de hardcover son una mierda. Yo no las recomiendo. Porque si estás comprándote una edición de luz, estás esperando que por lo menos pueda sobrevivir una segunda lectura, pero hay incluso páginas que ya se están cayendo. Y no es solo con este, fue con Dickens, fue con muchos otros libros que me he leído de Penguin Editions edición deluxe. Y no es porque yo lea lento, porque un libro así, lo que una persona normal suele llevar es un mes y a mí me llevo menos de un mes. Así que eso no ese es el motivo. El motivo es que estas ediciones fallan, tienen un problema. De todas formas, todo lo demás respecto a... todo lo demás con respecto a Penguin Editions es bastante bueno. Y yo las ediciones de tapa blanda de Penguin me parecen de las mejores para leer libros y más para viajar y tal, porque bueno, son libros que ya te importa un poco menos romper. Dicho eso, terminé el libro y leí la mayor parte con esta edición, traducción de Víctor Gallego, maravillosa. Ahí creo que es el canal de No Solo Clásicos
el canal de Antonio Carrión, puede ser, y otro canal más que recomendaban esta traducción, y estoy totalmente de acuerdo, me pareció una traducción buenísima, y también había mirado sobre todo traducciones en inglés, porque aquí donde estoy no tengo acceso a muchos libros en español, así que eso. Bueno, una lectura increíble, maravillosa. No sé qué decir de este libro, supongo que en algún momento merecería la pena hacerle un vídeo individual cuando me lo relea en algún momento. Prácticamente todo lo que leo son primeras lecturas, porque bueno, pues tengo 26 años y no estoy en una posición de releer. Lo único que releo son libros que no le entendí la primera vez, que es normalmente libros de filosofía. Pero bueno, eso. Ana Karenina, un drama, dos familias, dos personajes principales, Levin y Ana. Ana es un personaje que, bueno, pues su infidelidad, digamos que sería como la parte principal de la trama, al menos a priori. En realidad Levin es el que se lleva la mayor parte del protagonismo. No estoy de acuerdo que Ana tenga el protagonismo de este libro, la mayor parte es de Levin. Y es porque Tolstoy era un arrogante de la hostia y Levin era el Tolstoy en el libro. Entonces a Tolstoy, como se conoce a sí mismo, o por lo menos se gusta mucho a sí mismo, pues igualmente le gustaba a Levin y se nota que le gustaba porque no solo le da muchísimo protagonismo en el libro, sino que aparte lo cuida mucho a Levin, le cuida mucho la trama de Levin, Tolstoy. No es malo, o sea, no es ningún problema. De hecho, Levin es uno de mis personajes favoritos. Bueno, mi personaje favorito es Ana, con mucha diferencia. No quiero destripar la trama, en plan, hay muchos, o sea, se pueden hablar muchas, es que hay muchísimos otros, o sea, una búsqueda de Ana Karenina en YouTube te va a dar más información de la que yo de la que yo te voy a dar ahora así improvisado, porque ya te digo que no me voy a poner aquí a escribir un guión para decirte 4 cosas que podrías saber. Las vías del tren, el tren representa el progreso llegando a Rusia, por eso aparece al principio y al final del libro. Cuando Levin habla de las sillas en el capítulo 17, luego en el capítulo 52 vuelve a hablar de sillas y se conecta de una forma X. Sí, o sea, obviamente, pero todo eso a menos que estuviera dando yo aquí una clase sobre este libro, no tiene sentido que me ponga con esos detalles, y tampoco quiero expandir mucho más la sinopsis, porque estos son recomendaciones, no análisis. Que yo veo muchas veces que gente que pone análisis y luego tiene un vídeo de 10 minutos en el cual lo que hay no es una recomendación, en la que no te cuentan ni quién es el traductor. Entonces, eso. Para mí, recomendación, Ana Karenina, uno de los libros... Hay quien dirá que es la mejor novela rusa, hay quien dirá que es la mejor novela... Punto. Ambas cosas a mí personalmente me parecen exageraciones, pero creo que eso ya... O sea, yo no tengo ninguna autoridad para decirlo. Me ha parecido una novela totalmente que merece mucho la pena leer. Los momentos de intensidad son muy intensos. Los temas de la novela van desde... Bueno, Ana, como personaje, a mí me gustó muchísimo porque es un personaje que, viviendo en un mundo... vive en un mundo en el cual pues transgrede sus leyes hasta cierto punto, las leyes del formalismo, las leyes de conducta, y bueno, pues eso es algo que en realidad es algo bastante común en su mundo. La diferencia es que ella no quiere vivir avergonzada de ello, quiere vivir como cualquier otra persona, y yo creo que bueno, eso es muy respetable, y es lo que la convierte en un personaje trágico, pero también es lo que para mí la redime de sus muchísimos errores. Sí. Dolly, hay personajes... para mí hay personajes secundarios, pero ningún personaje es bidimensional, todos son tridimensionales. No voy a decir nada más. Ana Karenina, hay que leerlo, por supuesto. Lo que no hay que leer para mí es probablemente todo lo que escribió Tolstoy después de la muerte de Iván Ilich, de la cual ya hablaré. Por ejemplo, las confesiones. Esto no tengo ni idea de si es antes o después, pero bueno, digamos que son textos ya más moralistas. Esto es una fábula, son dos historias pequeñitas, es un libro que nada se lee en media hora, que es cuánta tierra o cuánta propiedad necesita uno, no sé cómo se traduciría. Y también tiene otro que es por qué viven los hombres. Y bueno, son dos fábulas que básicamente están estructuradas con el objetivo de
comunicar un mensaje moral. No seas un avaricioso, sería la primera. Y la segunda, pues no me quedó muy clara. Que para ser un ángel tienes que saber lo que los hombres necesitan y lo que no les es dado. La muerte es la vida eterna es lo que no les es dado, lo que necesitan es amor. Y son entretenidas, ¿vale? Son entretenidas. Simplemente que, bueno, ya se empieza a notar un poco ahí los tonos así más moralistas de Tolstoy que a mí me molestan bastante. Sus confesiones me pareció súper revelador. Realmente las confesiones, o sea, no es necesario leerlas para nada, pero si a alguien le interesa, pues, explorar Tolstoy al completo, conocer al autor. Leyendo esto puede uno ver después como en cada uno de sus personajes pues hay un poco de él y se puede ver también su pasado. Se puede ver en qué sentido las primeras novelas del Tolstoy tenían cierta influencia y en qué sentido las otras. También es unas memorias religiosas prácticamente de cómo él pues llega a su propio marco teórico cristiano. Se ganó seguidores con esto. Hay un montón de reflexiones que son bastante interesantes, pero al final del día bueno, no voy a decir nada más porque tampoco no me quiero meter yo en ningún lío, pero bueno, eso. Los tres usos del cuchillo de David Mamet no está mal, eso va sobre teatro, sobre el arte dramático, no sé cómo, drama, sí, el arte dramático, los diferentes actos que hay, los punchlines, no, es que también, bueno, esto lo leí en español, la verdad. Digamos que sí, los diferentes aspectos de la construcción de una obra de teatro, lo que las hace funcionar, lo que les da intensidad, lo que las destruye, tipo de cosas. Está muy bien como introducción. Es un poco básico, pero y también, bueno, pues el tema de comparar la vida con una obra de teatro ya está muy hecho. Entonces, si ya estás familiarizado con esto, pues no te va a decir nada nuevo. Pero si no, es un libro instructivo. Creo que ese es el primer libro de filosofía que terminé sin tener ni idea de lo que había leído. Es un texto verdaderamente esquizofrénico. Me he vuelto a releer la primera mitad. Y no solo la primera mitad, sino que me he saltado las partes en las que Deleuze habla de psicoanálisis directamente, y en las que son más directamente una crítica al psicoanálisis me he leído más en las cuales desarrolla su propia tesis, de Deleuze y Guattari. A ver, yo creo que a quien yo le pueda recomendar esto es que ya está metido en el barro de la filosofía bastante dentro, entonces no creo que necesites motivos para que yo te recomiende esto. No quiero cagarla diciendo ninguna barbaridad. Y es que fuera de contexto, así para alguien que no ha leído filosofía, o sea, yo no recomiendo esto a nadie que no haya leído filosofía, que no haya leído bastante filosofía. También haberlo leído en inglés no me ha ayudado. Me gustaría leer esto en francés para poder ver realmente, porque es un texto que es uno de los, o sea, si hay algo que me ha gustado del texto es que no respeta para nada las formalidades académicas de la escritura filosófica. Es un texto que, bueno, una de las tesis es que el capitalismo, entre otras cosas, crea esquizofrenia, es esquizofrénico por naturaleza. Y el texto en sí trata de alguna manera representar eso con la manera en la cual está escrito. Tiene un prefacio de Foucault, que también está muy bien y se puede leer como una continuación de la historia de la sexualidad de Foucault. Es que no me quiero arriesgar a traducir esto, pero bueno, en plan, se llama la producción de deseos, es el principio. Un poco el punto es una síntesis entre la idea de deseo de Freud y la idea de producción de Marx.
O sea, es lo que trata de hacer con la producción de SEO. Y la forma en la que está escrito es muy... no es típico, en plan, premisa 1, premisa 2 y conclusión, o algo por el estilo. Sino es directamente poético, no sé cómo explicarlo. Es trabaja en todas partes, funciona lentamente a veces, otras veces encaja y comienza. Respira, se calienta, come, caga, folla. Qué error pensar que... Qué error haber dicho lo de lead. En todas partes hay máquinas. Máquinas reales, no figurativas. Máquinas conduciendo máquinas. Máquinas conducidas por otras máquinas. Con todas las necesidades, conexiones y emparejamientos. Pues así como está escrito ese principio, que bueno, lo acabo de traducir en inglés, así es como está escrito en realidad. Pero... sí, en plan... no creo que nadie vaya a leer eso por placer, o sea que se lee por relevancia, o sea que no voy a continuar con ese tema. El Guardián entre el Centeno no me interesaba nada, simplemente lo quería leer por pura curiosidad, para tener una opinión al respecto, porque hay gente que lo odia y hay gente que le encanta, y yo digo, bueno, pues a ver qué me pasa, a ver si lo odio o me encanta o qué cojones. Pues ni una ni la otra. Me parece un buen libro, a mí no me parece que sea un mal libro. Me parece que el personaje principal es irritante por un motivo. Es un adolescente. Las contradicciones que tiene son contradicciones intencionales del autor, lo cual demuestra que es un buen libro. Que no se nota que son intencionales. No hay... O sea, no es que sea un libro increíble o maravilloso, ¿ok? No estoy diciendo que esto sea... pues lo que a mí más me preocupaba del libro, en plan, lo que más me parecía que posiblemente... Porque a mí que un libro sea irritante o no, o que defienda una tesis u otra, me da igual. El libro es bueno o no lo es. Si yo estoy de acuerdo con él o no, es secundario. A mí lo que me preocupaba de este libro, del Guardián entre el Centeno, era que elegir una voz adolescente que tenga repetición de palabras y cosas por el estilo fuese más un escudo de un mal autor que utiliza a un personaje que habla mal para no tener que escribir bien, que realmente que fuera un recurso necesario. Y habiendo leído el libro, pues me he dado cuenta de que es un recurso necesario. Este libro no podría haber sido escrito de otra manera. Es un libro sobre el volverse adulto. Sobre un niño, un adolescente que piensa que es un adulto y no tiene ni idea de lo que es. Y cómo pues llega a ciertas conclusiones, cómo reniega de las instituciones que intentan hacerlo encajar en la sociedad, cómo esas instituciones no sirven, pero cómo dentro de ellas hay ciertas cosas que pueden ser utilizadas, como el conocimiento de las instituciones académicas, el estudio, entre otras muchas cosas. A mí esa es la parte que más me interesó del libro. Me pareció... Es una lectura bastante corta y dado que se considera un clásico, pues pocas veces tenemos un clásico que se puede leer una tarde, así que lo recomiendo. No voy a decir nada de Catulo porque tenía muchas expectativas y este supuestamente es una buena traducción, pero creo que es la traducción. Creo que es que Catulo igual no se puede traducir. Igual es uno de estos autores que hasta que no tengamos la suerte de tener un muy buen poeta traduciendo a Catulo, no podremos realmente disfrutar de su lírica, porque yo tengo entendido que Catulo era un poeta increíble y entiendo los temas de los que o sea, entiendo los temas, pero lo que viene al otro lado de la traducción no es poesía. Y esta es la mejor traducción que hay en inglés, supuestamente. Lo tengo o sea, tengo buenos motivos para pensar que es la mejor traducción que está aquí en inglés. Igual en español hay otra traducción mucho mejor, porque el español pues es más similar al latín. Pues estaría bien saberlo, si alguien tiene eso, si alguien sabe de eso y por algún motivo alguien, por un error de la vida, acaba viendo este vídeo y conoce una traducción mejor de Catulo, por favor, dígamelo. Allen Ginsberg, siempre me ha gustado mucho leerlo.
de Moloch solía ser uno de mis poemas favoritos, sigue siendo uno de mis poemas favoritos. Y bueno, esto pues lo he releído, ¿no? Estos libros pequeñitos que me leo todo el rato cuando no quiero cargar con algo más pesado. La crítica de la razón pura. No voy a decir nada más. Ya hice un vídeo sobre esto, muy mal vídeo, no estaba yo muy centrado, tenía el estómago lleno y estaba ocupado digiriendo mi cerebro. Y por último, mis 2 lecturas favoritas del año, de lo que va de año, por encima de Ana Karenina y de todo lo demás. Igual es un poco exagerar, Ana Karenina ha sido una lectura increíble, pero personalmente estas 2 son mis lecturas favoritas. Una es de no ficción, una es de filosofía y la otra es de poesía. Las 2 son una de primera lectura y la de no ficción la he leído 2 veces, que es la historia de la sexualidad de Foucault. ¿Qué puedo decir de la historia de la sexualidad de Foucault en tan poco tiempo? Pues poco, la verdad. Puedo decir que la tesis principal, la tesis al principio del libro es que hay un punto en el cual la sexualidad no existía, que no es el principio del antropoceno, sino que es bastante posterior. Es de hecho en la época victoriana, entre los siglos creo que 18 y 19, o 17 y 18. 17 y 18. 17 y 18. Y en el 17 el sexo aún no había sido reprimido y en el 19 pues ya se había conseguido asimilar. Vale. El punto es que, bueno, había un montón de prácticas sexuales que de alguna manera no eran productivas para el sistema. El sistema para Foucault es un tipo de maquinaria que está completamente deslocalizada. Es decir, que no hay un tío ahí arriba que puedes de alguna manera culpar. Diferencia 2 tipos de poder, 2 tipos de casi voluntad de poder en el sentido nietzscheano, pero no realmente, sino 2 tipos de formas de poder represivo. El poder normalizador y el poder represivo. El poder represivo es el obvio, es cuando la corte de la India dice que no hay que el sexo homosexual no es legítimo. Lo que están diciendo es que ellos no lo reconocen de una manera legal. Están legalmente a través de su autoridad directamente prohibiendo de una manera u otra o incluso persiguiendo las prácticas homosexuales. Y por lo tanto, pues la gente, al menos en lugares públicos, no tiene sexo homosexual. En lugares donde es ilegal. Una mujer no puede hacer topless en una playa de Arabia Saudí. No solo por un poder normalizador, sino obviamente por un poder represivo, porque si no va a ser lapidada. 1000 ejemplos, ¿no? Vale. Bueno, el poder represivo, dice Foucault, que no es tan interesante, no es realmente el motivo por el cual la gente no rompe la ley. Porque el poder represivo, a menos que sea, por muy exagerado que sea, no traspasa el cráneo, no se mete dentro de la mente, no te convierte a ti en tu propio opresor. El poder normalizador es el que hace eso. El poder normalizador es, pues si tú coges a un niño que está jugando con las muñecas de su hermana y le dices, ¿qué haces jugando con las muñecas de tu hermana? Tú tienes juegos para chicos, o algo así. Le estás de alguna manera metiendo en la cabeza la idea de que los niños juegan con muñecos de niños y las niñas juegan con muñecos de niñas. Hay un número de o sea, lo que tú estás haciendo es crear un poder represivo sobre el niño, pero dentro del niño se crea un poder normalizador. La idea de que existe un tipo de conducta que es la normal y que debe ser seguida por él para poder formar parte de la sociedad. Entonces, de alguna manera se convierte en su normalidad, incluso si no forma parte de su naturaleza, hasta el punto de que se convierte inconcebible para él, a medida que va creciendo, el hacer nada que se salga de esa normalidad. Es un tipo de poder que pues algunos pueden considerar útil en el sentido de que, no sé, en plan, el poder normalizador es lo que hace la sociedad cohesiva. O sea, tú no matas a alguien en la calle
por el poder represivo, porque habría consecuencias directas, tangibles en eso. Hay un poder represivo que en este sentido reprimiría tu capacidad de matar gente en la calle. Pero tú no te acuestas con tu perro por el poder normalizador. No porque legalmente vaya a pasar algo, sino porque en acostarte con tu perro, o sea, porque no lo puedes ni concebir, porque es algo que es algo que tú consideras anormal. Pues esa anormalidad es la que a poco le interesa y es lo que aquí está un poco desarrollado y explorado, sobre todo en prácticas que tienen que ver con el hablar de esas anormalidades que ocurrían en la sociedad. En las anormalidades que ocurren en la sociedad victoriana pues eran las prácticas homosexuales, BDSM, ese tipo de cosas, y se conseguían sacar del subconsciente colectivo o del secretismo colectivo a través de prácticas como la confesión, que luego pues evolucionó a la terapia y otras cosas por el estilo. La tesis interesante de Foucault es que el hablar de esas prácticas no fue, como se creía, o como se sigue creyendo en muchos casos, una acción catárquica, de alguna manera, que te da libertad. Puedes hablar de tus perversiones y por lo tanto eres libre de ser como quieras, sino al revés, le permitió al Estado poder patologizarlas y reprimirlas. Súper interesante. Y es el texto seminal de la teoría queer. O uno de ellos, vamos. Pero bueno, para mí, increíble. Foucault, cada vez que leo Foucault, en algún momento me haría un máster de Foucault o algo, porque, madre mía, nunca me he leído nada de Foucault que no me haya dejado a nivel estético o a nivel intelectual, o normalmente en ambas cosas al mismo tiempo, sorprendido. Shelley. Había escuchado mucho de Shelley. De pequeño, bueno, de adolescente era muy fan de Byron, de Lord Byron, el poeta. Shelley y Byron, tengo entendido que eran amigos porque hay bastantes poemas dedicados a Byron en estas colecciones. Esta colección, esta es la antología, estos son todos sus poemas, si no me equivoco. No puedo decir que sea mi poeta favorito de ahora en adelante, porque tengo demasiados poetas favoritos que son demasiado diferentes entre ellos. Pessoa es uno de ellos. Whitman, por motivos más sentimentales, es otro. Cernuda, también. Rilke. Pero digamos que hace por lo menos 5 años que no me leía un libro de poesía de un poeta que no había leído, porque de Shelley no había leído prácticamente nada, había leído solo la Oda al viento del oeste, la cual tengo escrita en un cuaderno en el cual escribo mis poemas favoritos, pero nunca había tenido un libro a mano de Shelley para poder leer, y siempre estaba pensando, bueno, lo sigo posponiendo, como hice con Blake, y luego me cojo la colección y me lo leo todo. Qué maravilla. O sea, no se puede traducir y esto es en español, o sea que no me voy a poner ahora de pedante aquí a leer en inglés un poema. Pero ya simplemente increíble. Complejo, pero increíble. O sea, mi poeta favorito, por el momento. No, o sea, mi poeta favorito para este tipo de poesía. No puedo decir ni siquiera mi poeta inglés favorito, porque Emily Bronte y William Blake... sí, estos dos, o sea, Emily Bronte y William Blake me encantan, y son muy diferentes a él, pero digamos que Shelley es ahora mismo mi... Sí, o sea, voy a estar leyendo esto y releyendo esto el resto del año. Y eso sería todo. Creo que estoy bastante contento. Mucho menos tiempo he hecho una cantidad mucho más grande de libros, que si les dedicara a cada uno un espacio me requeriría mucho tiempo, el cual tengo, pero no quiero dedicar a eso, sino a leer. Así que, nada, que tenga un buen día. Quien sea el náufrago que acabe en este vídeo.